Y por fin llegamos al sábado, chicos. Os recomiendo que os cojáis un café, porque un café, un té, lo que os apetezca. Intuyo y entiendo que va a ser un poco largo este interactivo. ¿Por qué os lo digo? Porque, bueno, no solo vamos a ver qué planeta regente rige nuestro sábado, sino que, como dice mi amado Hogwarts as Portas, vamos a ver a los dioses del cambio. ¿Cuáles son los dioses del cambio? Los otros planetas que no entrarían, digamos, en los días de la semana, como son Plutón, con la transformación, Urano, que nos pide libertad, y Neptuno, que nos pide unidad. Además, independientemente de cuando veáis este interactivo, son energías que cuando yo estoy grabando el vídeo, es decir, que es cuando estamos captando, cogiendo y canalizando estas energías, están muy potentes, ¿vale? Entonces, Saturno. ¿Qué nos implica Saturno? Saturno nos habla de la disciplina, del padre interno, de cómo nosotros nos contenemos, de nuestros proyectos. Es regente antiguo de la energía de Capricornio, que es la cabrita que siempre va subiendo al monte porque tiene que llegar a la cima sin darse cuenta, el lado negativo, de que a veces tiene que parar y mirar hacia atrás para agradecer todo lo que ha conseguido y todo lo que ha crecido, ha alquimizado, ha superado, ¿vale? Y además es el regente antiguo también de Acuario. ¿Por qué? Porque Acuario, que también su regente es Urano, implica libertad, disrupción mental, pero ¿qué es lo que pasa? Que sin una estructura, sin un enfoque, Urano se pierde en la desconexión, energía negativa, de sus emociones, de su cuerpo, para evadirse porque no se siente perteneciente, a grandes rasgos, ¿vale? O sea, esto es muchísimo más complejo y bueno, cada uno tenemos pues esas energías dentro de nosotros. Ya he barajado el mazo porque he querido coger lo que os decía, un tarot un poco más arquetípico, porque Saturno implica pues esa disciplina, esa seriedad, ¿vale? Un tarot un poco más serio. Y vamos a ver con qué arquetipo energético está vibrando en estos momentos nuestra energía saturnina. A día de hoy, ¿vale? Saturno está entrando en Aries. Va a ser un tránsito de 3 años, ¿de acuerdo? Así que por eso os digo que no importa cuando estéis viendo este vídeo, todos tenemos a Saturno en un área de nuestra carta. A todos nos afectan las estructuras o las restricciones de determinada forma y deberemos hacer ese ejercicio de honestidad brutal y de conexión interna para ver, bueno, pues cómo Saturno se quiere poner ahora en contacto con nosotros y qué nos quiere mostrar. ¿De acuerdo? Venga, pues fijaos. El loco. Yo no sé qué está pasando esta semana, chicos, que la energía de los inicios de la fe, del salto al vacío, de confía, aunque haya inestabilidad, está muy presente. Y en el fondo se nos queda la energía del carro con los avances. Es decir, Saturno lo que te está pidiendo, o lo que te está diciendo, lo que te está queriendo mostrar es que tienes dentro de ti todas las bases y toda la estructura interna para que confíes, des esos avances y des ese salto al vacío, esa transformación, ese salto cuántico, alquímico que se te está pidiendo a día de hoy. Que no esperes reconocimiento externo, que no esperes o que no pienses que va a haber nadie que te va a salvar, sino que eres tú, tu propio sostén, tu propia guía y es tu propia estabilidad emocional e interna la que va a hacer que seas capaz de coger esas energías y dar esos avances subconscientes que tu alma te está pidiendo para que hagas esos avances, ¿vale? He querido coger el oráculo de las Pitias porque también, bueno, me llamaba mucho utilizar este oráculo, pues para ver cómo Saturno se quiere comunicar con nosotros, qué es lo que nos quiere decir, qué debemos saber en este momento y qué nos quiere hacer llegar. Saturno no nos quiere hablar, Saturno nos está diciendo, a mí no me metas en tus cositas, vétete para adentro y haz tu propio trabajo interno porque eres tú, tu propio retén. Venga, vamos a ver. Dionisio, Perséfone, voy a sacar otra más, y Eris. Son energías un poquito densas. Fijaos, dentro se nos queda el Minotauro.
Cuando yo os decía que me estaba llegando muchísimo, que no buscásemos fuera, que viniese alguien a salvarnos, que esperásemos de cierta forma una confirmación externa de lo que ya hay dentro de nosotros, me encaja mucho la energía del Minotauro. ¿Por qué? Porque el Minotauro está metido dentro de ese pasadizo, está como encerrado, ¿vale? Y lo que está haciendo es aislarse un poco del mundo. Entonces, puede ser que vengamos de una decepción, de ese pensar que iba a haber algo externo que nos iba a salvar, de ese pensar que íbamos a ser vistos, reconocidos y que la gente que está a nuestro alrededor iban a entender nuestras necesidades para, entre comillas, hacerse cargo de ellas. Y lo que nos están diciendo las energías principales de este oráculo es que no, que es todo lo contrario. La energía principal es la de Perséfone. Si todos conocéis el mito de Perséfone y si no, os invito a que vayáis a YouTube y os pongáis un vídeo de Perséfone. Para mí es una de las historias más transformadoras desde la sombra que hay en la mitología griega. Todos tenemos estos arquetipos dentro de nosotros, ¿vale? Está en nuestro ADN, en nuestra constitución, en nuestra evolución como sociedad, como humanidad. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque la madre de Perséfone, que era Deméter, ejercía una sombra supuestamente luminosa, que es lo que pasa muchas veces con la sombra, de protección hacia su hija, porque ella había pasado por determinadas vivencias que no quería que su hija tuviera. Entonces la aisló. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no la permitió crecer, que la contuvo tanto que la encerró. Entonces fue la vida, las circunstancias, las que propiciaron que Perséfone fuese raptada, bajada al inframundo por Hades, y desde ahí sufriese esa alquimia, esa transformación en la mujer más poderosa de las sombras y del inframundo, que era la mujer de Hades. Entonces, también hay que entender que lo inevitable sucede, que la vida son ciclos y que habrá cosas que nos marcarán, habrá cosas que nos harán hacernos cargo de nosotros mismos con ese Saturno y que van a ser inevitables, esas hostias de realidad, esos sopapos que te dicen hasta aquí hemos llegado con las gilipolleces, a partir de ahora hazte cargo, ¿vale? Es lo que más me está marcando. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Perséfone hace esa transformación, ella se da cuenta de disfrutar de la vida, de lo que era realmente la vida, de que la vida es dual, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque Dionisio se lo pasa muy bien, pero la resaca del día siguiente no se la quita a nadie. Seamos realistas, y todos hemos pasado por eso. Entonces, es consciente de que la vida no es estar por un prado viendo lirios, que incluso viendo esos lirios lo inevitable va a suceder, que es esa transformación, ese paso a la adultez, ese cambio y ese hacerte cargo de tu propia energía y de tus propios deseos, aunque sean por sucesos externos que te obligan a adaptarte y a crecer. Eris es una energía muy peculiar. Yo siempre la asocio con el caos, con la destrucción, con el hasta aquí. Cuidado con esa sensación de quiero mandarlo todo a la mierda, porque las energías a día de hoy no nos están pidiendo que nos evadamos o que finalicemos todo prendiéndole fuego a todo para empezar de cero, porque vamos a seguir arrastrando los patrones. Lo que se nos está pidiendo es que nos hagamos responsables, que no le metamos caos a todo, que no todo necesita caos. A veces, muchas veces, lo que se necesita es esa fe del loco, ese silencio, es encerrarnos en el laberinto con nosotros mismos, con nuestros miedos, con nuestros monstruos, para poder renacer, para poder resurgir, no dilapidando todo, sino transformándonos como Perséfone. Y es haciéndonos cargo de nosotros mismos. Muy, muy, muy acorde la lectura, chicos, muy acorde. O sea, al hueso, al hueso. Antes de empezar con el tarot, no sabía muy bien cómo lo iba a hacer, pero lo acabo de ver ahora. Voy a dejar estas energías por aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, esto lo voy a quitar, como ya hemos sacado la energía principal, lo voy a quitar. Y vamos a ver Plutón, el dios del cambio y la transformación,
Vamos a ver Urano, que es lo que nos está pidiendo libertad, ¿vale? Lo que nos está diciendo, date cuenta, friendly, momento torre, hasta luego lo que no es puro, lo que no es auténtico, lo que no encaja contigo, lo que no está alineado con tu crecimiento, hay que dejarlo atrás. Y Neptuno, voy a ver si se ven bien, sí. Entonces vamos a sacar un arquetipo para cada uno de estos planetas, que son, ya os decía, como dice Sasportas, los dioses del cambio. La primera ya ha salido, Plutón con la luna, con la madre Hécate. Venga, vamos a ver Urano. Otra vez nos sale los inicios, los saltos de fe, el empezar, darle estructura también a nuestros sueños, porque es lo que os digo, Urano, que es el regente de Acuario, necesita esa contención, necesita esas bases para que la libertad realmente no se convierta en una prisión, porque no puedes mandarlo todo a la mierda y empezar de cero como si no pasase nada. Necesitas un proyecto, aunque sea disruptivo, aunque sea open mind, es decir, en el que puedas hacer reajustes, pero las bases tienen que estar claras, ¿de acuerdo? Tienes que confiar y tienes que entender que todo tiene su proceso. Entonces ese loco, para mí ahí lo que nos está pidiendo es que en los inicios que tú hagas, qué curioso, que en los inicios que tú hagas, ahora lo explicaré, ¿vale? Porque me he venido muy arriba. Que en los inicios que tú hagas realmente tengas esa estructura y sepas también confiar en tu sabiduría interna y en que hay algo más grande que tú que te está sosteniendo y que te está ayudando a dar ese salto de fe. En el fondo del mazo se nos queda el arcano sin nombre, que en este tarot está representado por Frida. Si conocéis la historia de Frida, os apasionan este tipo de tarot, que es de mujeres, ¿de acuerdo? Son arquetipos femeninos. La historia de Frida lo que nos está contando es que ella misma supo gestionar y aprovechar y alquimizar todas esas cosas que si hubiese sido una persona a lo mejor menos resiliente o menos visionaria, la hubieran mantenido postrada en una cama, la hubieran mantenido aislada, y ella hizo de sus mayores temores, de sus mayores miedos, de su enfermedad, ella hizo un arte. O sea, ella lo que hizo fue cambiar las reglas del juego, convirtió en flores, ¿vale? Si os dais cuenta ahí, convirtió en flores y en pasión, porque está llevando su corazón en la mano en lo que a ella le pulsionaba. Supo aprovechar las tesituras, las circunstancias para darle un giro a su vida y para poder tener una creatividad y una confianza en ella misma de que eso iba a tener pues una utilidad también para el resto del mundo, ¿no? Porque también la figura de Frida ha sido, con sus luces y sus sombras, un referente femenino muy, muy potente. Vamos con los planetas, chicos. Plutón, ¿qué es lo que nos está pidiendo que transformemos, Plutón? Nuestros sentimientos. Y fijaos que aquí en esta carta, Hécate tiene una lechuza en la cabeza que es símbolo de sabiduría y tiene dos antorchas en la mano. Es decir, yo ilumino mis caminos, mi pasado y mi futuro, pero en realidad lo que estoy es anclada en el presente, ¿de acuerdo? Soy capaz de mirar las diferentes vías de actuación que tengo, pero estoy centrada en mí. Estoy conectando con mi mundo interior, estoy conectando con mi intuición, con esas pulsiones internas que hay más a nivel ancestral, porque lo que quiero es llevar a cabo una transformación consciente con esa muerte, que la he dejado por aquí, bueno, la podía haber dejado aquí, con esa muerte para poder alquimizar eso en oportunidad, ¿vale? Plutón es un planeta o es una energía que lo que nos demanda en la carta es donde tenemos los mayores tesoros ocultos. Fijaos, porque además Plutón hace referencia a Hades, ¿sí? Es muy, muy, muy curioso que en la energía principal de la tirada, con el oráculo de las Pitias, nos haya salido Perséfone. Es mediante esa bajada al inframundo, es mediante el ver las cosas de una forma cruda, de mirar
de frente a la oscuridad que Perséfone hace esa transformación, y es gracias a Plutón, es gracias a Hades. Es decir, que si nosotros bajamos, lo que nos está pidiendo Plutón es que transformemos nuestros miedos y nuestros obstáculos en oportunidades, conectando con nuestra intuición y confiando en nosotros, porque la energía principal de la tirada de Saturno, os recuerdo que era el Demens, era el loco, ¿vale? O sea, era ese salto de fe. El loco también, aparte de, para mí, simbolizar la energía de Urano, la energía de Acuario, con otras cartas, por ejemplo, como la de la Torre, para mí tiene mucho que ver también con Saturno. Por eso os decía que están todas las energías como muy dilapidadas, muy conectadas. ¿Por qué? Porque te está pidiendo fe. Te está pidiendo que confíes, que entiendas que hay un llamado superior o que hay un orden superior que te está intentando hacer que despiertes, que confíes, que tengas más libertad mental con ese Urano, ¿vale? Para confiar en el proceso y para entender que todo lo que se tenga que quedar atrás se tendrá que quedar atrás porque ya cumplió su ciclo, ¿vale? Urano también representa, como ya os he dicho antes, para mí la carta de la Torre. Entonces la Torre no se lleva nada que sea real, la Torre no destruye nada que aún tenga una misión, que aún tenga una razón de ser. Lo que hace es liberar, ¿vale? Libertad, o sea, por doloroso que sea, porque evidentemente el cambio a todos nos asusta y hay torres que son muy dolorosas, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, de un estatus, pero chicos, energía primordial que se queda en el fondo del mazo, que es el subconsciente, que es el cambio y el darle el giro a esas cosas que nos han pasado o a esas situaciones que nos han mantenido un poco, digamos, estancados, para poderles dar una nueva salida y para poder florecer desde la herida. Fijaos, me llega muchísimo florecer desde la herida, que es lo que hizo en el fondo Frida Kahlo. Esta energía sí que me... bueno, no me confunde, pero sí que me ha dejado un poco más trastocada, porque para Neptuno, que es la unidad, pero que a la vez son los sueños, nos sale el arcano de la templanza. ¿Y por qué os digo que me había dejado un poco así trastocada? Porque me había parecido el emperador. Entonces ha sido un poco como, vale, se disuelven los límites, se disuelven las ataduras, se disuelven lo que nos tenía un poco más recogidos y más encerrados, pero no, es la templanza. Y la templanza en realidad, esta es la historia, no recuerdo ahora el nombre, se me ha ido, pero es muy... Si os interesa dejármelo en comentarios os lo buscaré, ¿vale? Es la historia de una niña que tenía poderes psíquicos y era bruja, ¿vale? Era maga. Y además nació con el pelo negro en una sociedad, creo recordar que era japonesa, ¿vale? En el que, claro, todos tenían el pelo negro. Entonces la denostaron, la dejaron de lado. ¿Y qué es lo que pasa? Que ella misma supo entender que esas cualidades que le hacían diferente, ¿de acuerdo? Era lo que le conectaba al resto del mundo, era lo que le hacía diferente, lo que podía aportar a los demás para unificar, para que todos entendiesen que mediante esas pequeñas cosas que nos hacen diferentes, ese aporte auténtico, con ese Urano también, ¿no? Con esa parte más acuariana de nosotros, era lo que hacía que hubiese otro tipo de gente que se sintiese contenida, que se sintiese espejada en él. Tú también puedes vivir desde tus diferencias. Tus diferencias son lo que te hacen ser tú. Por eso representa aquí la templanza, porque es el equilibrio entre lo externo y lo interno para, digamos, aportar una autenticidad y para mantener una consecución de sanación, de guía, porque la templanza también son nuestros guías. También implica ese equilibrio, ese sostén del universo con ese propósito mayor del que estamos hablando con los transpersonales, ¿vale? Voy a preguntarle otra vez al oráculo de las Pitias. Venga. Uy, qué energía arquetípica hay para cada uno de estos planetas. Son energías muy bonitas, chicos, muy complicadas, ¿de acuerdo? Un poco de gestionar, porque claro, confía en ti, salta al vacío y piensa en que hay un equilibrio, o no, o no, porque el ser humano no está hecho para la incertidumbre, está hecho para las certezas. Entonces, claro, pues
ese juego pues incomoda, ¿no? Y asusta a todos, a mí a la primera. Cuando estás ante situaciones que no sabes muy bien, por muy buena fe que le pongas y por la mejor intención que tengas, a veces se gira aquello como una bomba de humo que dices, pero Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues la vida, pasa la vida. Venga. Saturno no está parlanchín, no saltan. Venga, Odiseo. Os estaba hablando de la Odisea, o sea, no os estaba hablando de la Odisea, pero os estaba hablando de lo difícil, lo complicado que es encarnar esas energías de confío en mi intuición, doy el salto al vacío, porque tengo fe en el que algo superior me contiene y va a salir todo como tiene que salir. Y nos sale Odiseo, ¿vale? Apolo y Selene. Y en el fondo se nos queda Atenea. Pues son energías, chicos, muy de... ya no de confianza, ¿vale? Sino me llega mucho... Fijaos que son muy contradictorias. Ahora le preguntaremos al tarot porque, claro, Atenea es muy, muy, muy estratega. O sea, Atenea no da un paso sin tener clara la estrategia. Sin embargo, lo que hay dentro de nuestra alma o dentro de nuestros arquetipos más emocionales, se nos está pidiendo que conectemos con nuestra intuición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un ejercicio muy potente y es que cuando te llega una intuición, ¿vale? Generalmente la perdemos. Y fijaos qué curioso, porque si cuando nos llega una intuición la apuntásemos o dejásemos una nota de voz y luego le diésemos las vueltas que nos apeteciese y volviésemos a la intuición inicial, nos daríamos cuenta de que el proceso de creación de la intuición a la racionalización es tan sumamente tremenda que se ha desvanecido esa intuición. De lo que habíamos intuido a lo que al final racionalizamos y entendemos y dejamos en nuestro cuerpo no tiene nada que ver, es completamente diferente a la pulsión principal, ¿no? a la pulsión inicial. Entonces, claro, sí que es verdad que yo estoy sintiendo más que es momento de a lo mejor no tener tanta cabeza, ¿vale? Porque para mí sí que son más importantes los arquetipos de los arcanos mayores que el oráculo. Entonces, sí que se os pide, porque claro, lo que me confunde, bueno, no me confunde, esperad, que voy a hacer otra cosa. Un segundo. Venga, sí, dame un segundo. Porque es que son energías muy contrapuestas, ¿vale? Apolo es el dios de la guerra, Atenea es la diosa de la guerra, Selene es la diosa de la luna, de los ciclos, y Odiseo es el héroe que emprende esa epopeya tan tremenda que le hace pasar por tantas. Sí que es verdad que Odiseo al final aprende, Odiseo al final regresa a casa, Odiseo vuelve hombre, pero claro, son energías muy contrapuestas. El hecho de que conectéis con vuestras fases, pero que a su vez tengáis estrategia y que a su vez os dejéis guiar. Intuyo por dónde van los tiros, ¿vale? Intuyo por dónde van los tiros. Pero quiero preguntarle a este oráculo, que es el oráculo del sueño, a ver si nos puede aclarar un poco más, porque sí que me marca mucho, pues lo que os digo, esa dicotomía o esa división entre lo que hay en vuestra cabeza y lo que hay en vuestra alma. Entonces, a ver, también es verdad que para cada persona será diferente. Si vosotros lo extrapoláis a lo que estéis sintiendo, a vuestro momento vital, a vuestra pregunta en concreta o lo que ahora os esté teniendo ahí un poco preocupados, sabréis, ¿vale? Cuál de las dos partes, digamos, está tirando más. Pero sí que es cierto que os recuerdo que la energía principal es la de Saturno, es decir, contención personal y soporte emocional hacia ti mismo, ¿vale? Que seas tu propio padre interno, tu red. Entonces sí que sería buen ejercicio, me acaba de llegar ahora, que veáis dónde a lo mejor os estáis excediendo. Ya ahora os explico por qué, sí. O sea, siento que el mensaje va por ahí. Que hagáis un ejercicio interno muy potente de entender dónde estáis luchando de más y dónde estáis confiando en vuestra intuición de más
y dejando que las cosas se solucionen un poco solas. Porque os decía que esa energía de Saturno lo que nos está pidiendo es que nos hagamos cargo, ¿vale? Entonces, que seáis capaces de entender o de concretizar dónde tenéis más... no es desequilibrado, dónde tenéis... desbalanceado, perdón, esas dos energías, ¿vale? Para que os podáis hacer cargo de ellas. Y os digo esto porque da igual cuando estéis viendo el vídeo, lo vuelvo a repetir, lo he dicho al principio. En el momento actual, ahora, cuando yo estoy canalizando las energías, Saturno y Neptuno están haciendo una conjunción en Aries. Aries es el guerrero interno, es el yo, es la pulsión de vida, es el nacimiento, ¿de acuerdo? Entonces, igual que Neptuno disuelve los límites de Saturno, ¿vale? Dándole cierta confusión, también Saturno lo que hace es ofrecer una contención y unos límites a Neptuno. Por eso nos están saliendo las dos energías, digamos, un poco bifurcadas. Saturno es estrategia, ¿vale? Saturno es cabeza, Saturno es mente, Saturno es construcción consciente hacia un futuro y Neptuno es la disolución. Entonces, prestad atención en qué momento vital estáis, para que podáis, mediante la identificación de ese patrón, trabajar en eso, ¿vale? A ver, ¿qué nos quiere decir? Fijaos, la noche. Me vuelve a marcar otra vez la confusión, las sombras, y la serpiente, sí. El conocimiento. Y fijaos, la memoria. Se queda en el fondo la memoria, que nos habla de conectar, digamos, con esa sabiduría interna y con esas lecciones aprendidas. En el oráculo del sueño se nos está invitando, ¿vale?, a que pongamos conciencia sobre nuestras sombras, a que pongamos, digamos, cambio, transición, transmutación con esa muerte a lo oscuro, a lo que pensamos que no vamos a poder, a lo que está más soterrado dentro de nosotros, a eso que nos da miedo, porque en realidad tenemos el conocimiento para hacerle frente a eso. Si os dais cuenta, esta carta es un poco desagradable, pero es muy potente, ¿eh? La serpiente, a ver, para que nos refleje aquí. La serpiente, que os recuerdo que es un animal que cuando está cambiando de piel es capaz de golpearse contra las piedras con lo doloroso que es para quitarse la piel antigua, con el simple hecho de entender que para su crecimiento es algo necesario hacerlo, es algo necesario de hacer, está mirando de frente a una calavera. Es decir, soy consciente de que esto lo tengo que cambiar, soy consciente de que tengo el conocimiento interior en mí y que voy a ser capaz y que voy con todo. Voy con todo porque es lo que me toca hacer en este momento, a hacerme cargo de este Saturno, de darme la contención y de no buscar afianzamiento fuera o ser visto desde fuera o ser salvado desde fuera, porque en mí está la sabiduría interna tras haber pasado por ese proceso oscuro, de que voy a ser capaz de hacerlo y de que tengo lo asocio también mucho a la energía del mago. Tengo en mis manos la capacidad para poder transitar esto y además salir airoso, convirtiendo las caquitas en flores, ¿vale? Así que, bueno, ahora vamos a preguntarle al tarot. Es un mensaje un poco raro, chicos. A ver, también es verdad que tener en cuenta que estamos trabajando con 4 energías planetarias, que cada una son de su padre y de su madre. O sea, que Urano marca una cosa, que Neptuno marca otra, que Plutón nos pide una cosa, que Saturno nos pide otra. Entonces, claro, es un poco difícil de manejar, ¿no? O de entender. Pero sí que es verdad que si somos capaces de identificar, decir, vale, esto, aquí me está pasando esto, ¿qué se me está pidiendo? Que sea Saturno, que sea Urano, que sea Plutón o que sea Neptuno, ¿sí? Y mediante ese ejercicio de escucha y de habla interna, que seamos capaces de hacer ese viaje de Perséfone con la noche y con la serpiente, bueno, pues para poder tener esa plenitud y poder integrar las partes más oscuras de nosotros y las partes más luminosas. Que por ahí venían también las energías de por ejemplo, de Atenea y Selene, ¿no?
o de Apolo y de Odiseo. Pues se nos está pidiendo que conectemos con los ciclos, pero que además pongamos mente. Bueno, pues sí, porque pues la vida es dual, no hay nada blanco o negro. Fijaos. Me parece muy curioso porque en el interactivo de Venus nos salió también la reina de oros, que es el arquetipo de la estabilidad y de la contención por excelencia. Me está llegando pues un mensaje muy similar, porque en tarot evolutivo el as de copas lo que nos está marcando es la conexión con el amor propio, un nuevo inicio pero con nosotros mismos, ¿vale? Chicos, con nosotros mismos, sobre lo que nosotros pulsionamos interiormente. Tenemos esa inteligencia emocional para poder conectar con nuestro amor propio, con la compasión, con el entender que nuestros procesos fueron los que fueron cuando tuvieron que suceder y fueron como tuvieron que ser para que nuestra estabilidad, digamos, fuera una estabilidad real. ¿Qué es lo que nos está pasando con esta lectura también? Que lo que nos está diciendo es que vais a salir de esa dicotomía mental de sí, no, elijo, no elijo. Aquí nos están marcando mucho una elección, un cruce de caminos, un algo que os mantiene en stand-by, y lo que os está diciendo es que va a haber un movimiento que os va a hacer salir de esa sensación de estancamiento o de esa sensación de no sé qué camino tomar. Pero que va a ser algo lento. Va a ser algo lento, que va a implicar esfuerzo, que va a implicar trabajo y que va a implicar sobre todo paciencia. Y que actuéis pues de una forma muy, muy, muy saturnina, muy confiable, muy estructurada. Si tenéis dudas, es mejor que echéis un paso hacia atrás y que hagáis un trabajo de visualización y de materialización de qué es lo que queréis construir. Se os está pidiendo seriedad. Saturno es un planeta muy, muy serio, muy, pues eso, muy de estructura, ¿no? Bien, vamos a ver si nos quieren decir algo más. Pero sí, salís de esa bifurcación mental para trabajar y para ir hacia lo que vosotros consideráis más estable, más real, más tangible. Es como si sintiese que dejáis los sueños infantiles un poco atrás. Fijaos, sí, ¿qué os estaba diciendo? Que dejáis esos sueños infantiles un poco atrás, ¿no? Tened en cuenta, chicos, que cuando vivimos en una energía infantil de no hacernos cargo, lo que sufrimos son bloqueos mentales. ¿Por qué no entendemos? No entendemos. ¿Por qué nos pasa esto? Nos comportamos desde ese punto niño de a mí me lo tienen que dar todo porque yo lo valgo, ¿vale? Está potente la vida de adulto. Yo no sabía que yo me tenía que hacer cargo de mí y de tomar decisiones. Entonces, esa decepción o ese encuadre más adulto de, vale, sí, acepto, ahora me toca accionar, es de lo que vais a salir, es lo que estáis trabajando, eso es lo que deberíais trabajar, es lo que nos pide la energía, ¿vale? Voy a hacer un corte y vamos a ver si nos quieren decir algo más. Sí, fijaos, es que estáis el 4 es la estabilidad, la estructura, pero también es el aferrarse, ¿vale? Entonces igual pensad en qué áreas de vuestra vida o en qué momento estáis que os estáis manteniendo cerrados para que las cosas no cambien. Plutón, además, trae cambios. Os recuerdo que Plutón está en Acuario, estamos entrando en la era de Acuario. Urano está dando los últimos coletazos en un área de nuestra carta simbolizada por Tauro, que es la estabilidad tangible. Entonces se nos están moviendo las cosas que nosotros pensábamos que eran estables, que eran fiables, que iban a ser para toda la vida. Y eso es un movimiento natural de crecimiento. La semilla, por muy cerrada que esté con ese 4 de oros, tiene que romperse para poder sacar todo su potencial y para poder crecer, ¿vale? A ver, ¿qué más me llega? Pues fijaos, con estas cartas también estoy entendiendo por qué no salía Plutón con la Luna, porque lo que me está marcando mucho esta energía es que estáis, aparte de cerrados con ese 4 de oros,
muy metidos en vuestro mierdero mental, en vuestra hormigonera mental, ojo, me identifico, al final no somos tan diferentes los seres humanos unos de otros, y lo que estáis haciendo es estar muy a la defensiva, estáis en un estado de alerta, porque vosotros pensáis que si estáis en ese estado de alerta controláis todo y estáis, pues digamos, como el zorrillo ahí metido en las zarzas, justo esperando el momento para saltar, vais a tener ese éxito y vais a poder crear lo que vosotros consideréis valioso, o vais a poder tener esa abundancia. ¿Qué es lo que sucede? Que encima nos sale, para terminar, entre comillas, esta línea, el 5 de oros. Que el 5 de oros es tener dudas de sí mismo, tener la sensación de carencia. Entonces, bajad las defensas. Bajad las defensas, aceptad esa parte perséfone vuestra. Aceptar que haya cosas que nosotros pensábamos que eran luminosas, que ya no lo son, o que esa luminosidad nos ha traído unas consecuencias menos positivas de las que nosotros pensábamos o creíamos o sentíamos, y darle oscuridad a esa sensación muy neptuniana, ¿no? de ilusión, ¿vale? Es momento de bajar a tierra y de hacerte cargo y de ver con realidad las cosas, para que podáis salir de ese 5 de oros, para que podamos salir todos de esa sensación de carencia. Luego también es verdad que me llega mucho la palabra soledad, ¿vale? Es como si sintiese que habéis estado sintiendo que lo tenéis que hacer todo vosotros, o que estabais luchando solo vosotros, y no es verdad. Entender y empatizar con que cada persona lleva su proceso. Que sí que es verdad que no nos podemos hacer cargo de las mierditas de los demás, y a veces lo hacemos, pero que cada persona lleva su propio proceso personal en tiempo divino. Es decir, independientemente de que penséis, no hubiera sido por vosotros, a mí esta carta siempre me simboliza en una tirada, y más como está aspectada ahora, es que si no hubiera sido por mí, pues a lo mejor debería haber sido, ojalá no hubiera sido por ti, ¿vale? Porque si vosotros tenéis esa sensación de que lo tenéis que hacer todo vosotros, primero, deberíais ir hacia adentro y preguntaos por qué tenéis esa sensación. Porque en el fondo hay una sensación de necesidad de reconocimiento o de necesidad de ser vistos, ¿vale? Y segundo, no estáis dejando que la gente que esté a vuestro alrededor tenga un crecimiento natural propio, porque estáis interviniendo o interceptando el propio crecimiento de esas personas. Y es muy duro lo que os estoy diciendo, pero os digo por experiencia que pasa, que sucede más de lo que nosotros pensamos, y además de forma inconsciente. ¿Sí? Venga, vamos a ver una última línea. 5 de bastos, 2 de oros, la claridad de la estrella, 5 de copas, 2 de espadas, y permitidme, bueno, iba a barajar más, pero he sentido que lo tenía que coger así y lo voy a canalizar así, ¿vale? Uf, fuerte, chicos, fuerte. Muerte y destrucción. Saturno, Plutón, Urano y Neptuno. Tal cual. Energías muy, muy de renacimiento, muy de nueva era, muy de hacernos cargo, y muy de esa carta de la muerte, de convertir la caquita en oportunidades. Y benditas oportunidades, aunque en el momento en el que nos esté pasando no lo veamos como tal, también os lo digo por experiencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para finalizar un poco la lectura, os voy a dar el abrazo. El abrazo, no os preocupéis, chicos. 9 de copas como resultado, ¿vale? Plenitud emocional, consecución de sueños, apertura emocional. Pero, para llegar a eso, ¿vale? Para llegar a eso, hay que pasar por esto con conciencia y con presencia. ¿Por qué os digo esto? El 5 de bastos, yo lo canalizo siempre mucho como una energía de conflictos internos, ¿vale? Entonces, en este momento probablemente haya diferentes áreas de vuestra vida que os estén manteniendo con ese 7 de bastos, de es que tengo que estar como el gatico ahí metido en la acera, en la esquina de la acera, porque si pasa cualquier cosa o pasa cualquier estímulo, tengo que reaccionar. Esa defensa que hemos visto, ¿de acuerdo? Porque creéis que es lo correcto, porque pensáis que así vais a tener un éxito garantizado, que no era tal éxito. Recordad que lo acabábamos de ver. Ese 5 de oros, ¿vale? Os tiene haciendo literal malabarismos. Es decir, en vez de aceptar que hay cosas
que tienen que ser, que vosotros no podéis hacer nada y que se solucionarán en tiempo divino cuando se tengan que solucionar con el simple hecho de reconocerlas y de verlas, ¿vale? Porque vais a tener esa claridad del sol. Lo que estáis haciendo es ver más lo que no tenéis. No tengo, no he conseguido, con todo lo que yo he hecho, mira cómo estoy. ¿Qué es lo que pasa? Que eso además os mantiene en un bloqueo mental tremendo de, entonces, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo o no hago? Todo esto se acaba. Chicos, todo esto se acaba. En el momento en el que vosotros decidáis, haceos cargo de vosotros mismos, aceptar dónde no estáis siendo adultos, dónde estáis siendo más infantiles. Y ojo, no aceptar para que, esto que quiero que os quede súper claro, para que venga el típico tonto de turno o la típica tonta de turno a meter el dedito en la llaga y a machacaos. No, no consintáis ese tipo de faltas de respeto, sino para haceros cargo de vosotros mismos. Vale, entiendo, comprendo y acepto que en este área de mi vida he sido infantil y he esperado que me vinieran a salvar. Vale, acepto, comprendo y entiendo que en este área de mi vida pues he querido controlar las cosas de más por mi propia seguridad emocional, para no sentir un desborde porque tenía miedo. En el momento en el que vosotros hagáis esa reconstrucción, ese hacia afuera, ese finalizo con esto porque ya he entendido la lección, papá Saturno diciéndonos, ya está, hasta aquí. Ese Plutón, esa transformación que veíamos de esa Odisea, ese hacernos, digamos, conocedores, esa transformación de nuestros miedos, tras haber empezado esa lucha, esa Odisea. Identificarlo. O sea, fijaos qué potente que el simple hecho de identificar que estáis perdidos, que no sabéis por dónde vais, que es momento de entender que hay cosas que no dependen de vosotros, pero hay cosas que sí. Es lo que os digo, es como si os sintiese, o como si sintiese que sois el... Ya he puesto 3 animales, chicos, miradlos. El gatico, el zorrico y el conejico. Ahora os iba a decir el conejico. En el momento en el que sepáis que estáis como el conejico detrás de la zarza, y que tenéis que salir porque tenéis que buscar comida, porque tenéis que buscar agua, porque hace un día bueno y os apetece daros un paseo. En el momento en el que os permitáis esa apertura, ¿vale? Y ese reconocimiento de vosotros mismos hacia vosotros mismos con vuestras luces y vuestras sombras, ¿vale? Miraos, y además, esto no lo había visto. Se queda en el fondo del mazo del oráculo de Pitia, Helena, que es el conocimiento y la belleza, ¿vale? Que entendáis que hay belleza en las cosas. Por muy complejas que sean y por muy mierderas que las vemos cuando nos pasan, ¿sí? En el momento en el que transitéis todo eso y digas, vale, ya está, no puedo más, no puedo más, necesito dar ese paso hacia atrás, ver dónde he sido, vuelvo a repetirlo porque el mensaje importante es este, dónde he sido demasiado estricto y dónde he sido demasiado blando para buscar ese equilibrio, ¿vale? Desde una compasión y aceptación hacia vuestra humanidad y vuestra vulnerabilidad, todo esto se acaba, hay claridad y además llegáis a esa plenitud emocional de ser vistos por vosotros mismos, no esperar que se os vea desde fuera, que os vea nadie, que os acepte nadie, que os salve nadie, no. Os vais a hacer cargo de vosotros mismos cuando aceptéis vuestra humanidad. Mensaje hiper ultra mega resumido. Agradecer todo lo que habéis pasado hasta ahora, aunque os den ganas de matar a alguien, aunque os den ganas de meter la cabeza debajo de un agujero como un avestruz, entender que todo pasa por algo y todo pasa para algo, y empezaréis a destrabar áreas de vuestra vida, empezaréis a destrabar situaciones, empezaréis probablemente a no poner energía en cosas que os mantienen con ese bloqueo del 4 de oros, porque además es que detrás se queda la suma sacerdotisa. O sea, es que tenéis todo el poder dentro. Tenéis todo el poder dentro, solo tenéis que confiar en vosotros y daos... Mirad, yo siempre digo, y es muy potente esto porque lo decimos, pero luego nunca lo hacemos. Trátate como tratarías a una persona que es tu amiga, que está pasando por un mierdero, que está en una situación de bloqueo. Trátate como tratarías a los demás, con la compasión, con el no juicio.
con la empatía, con la compasión que tratarías a los demás, a un amigo o a un familiar al que quieres, que se está acercando a ti y te está contando toda esa dicotomía mental y todo eso que hay dentro de tu cabeza. Venga. Yo no leo invertidas, chicos. Sí, no leo invertidas. Fijaos, la gente le tiene pánico a la carta de la torre y le tiene pánico a la carta de la muerte. Yo le tengo pánico a los amantes. Porque esto de las dos vías me parece un poco una faenilla. ¿Qué es lo que nos está diciendo el último consejo? Pues fijaos. O sea, es más clare, imposible. Que en el momento, consejo final, chicos, venga, la lectura se puede resumir en esto, ¿vale? En el momento en el que tú decidas moverte, accionar, conectar con tu fuego interno y tirar para adelante como un jabato, como una jabata, y conectes con tus sueños, aunque haya confusión, y conectes con todas las, iba a decir una barbaridad, todas las posibilidades que hay dentro de ti, con todos los sueños que hay dentro de ti, con toda la grandeza que hay dentro de ti, ¿vale? Vas a ser capaz de unificar tu energía femenina, tu energía negativa, que lo estábamos viendo con esa Atenea, ¿vale? Esa diosa del conocimiento, esa guerrera, y con esa Selene, esa energía más receptiva y esa energía más de acción, vais a ser capaces de juntar o de unificar eso, ¿vale? Para tener un renacimiento, un nuevo contacto con vuestra divinidad, un cambio que nos trae Urano y ese loco que tanto en el tarot que yo utilizo para los arcanos mayores como en el Mucha, que es el arquetípico más bonito que tengo, os están marcando esos nuevos inicios. Pero para esos nuevos inicios, chicos, hay que bajar al inframundo. Hay que hacerse cargo de Plutón, hay que abrazar a Plutón, entender que ya no somos Perséfone, la que estaba dentro de las falditas de Deméter, y entender que tenemos que abrazar esa parte de sombra, ¿vale? Sí que ha sido una lectura súper rara, lo sé porque además ya sabéis que, bueno, yo al ser canalizadora no suelo estructurar las lecturas, o sea, me quedo con los mensajes que vienen y capto las energías que estamos teniendo en este momento. A ver, 47 minutos. Bueno, venga chicos, súper rápido. Mensaje de K. A ver qué nos quiere decir. Esta quiere salir. Inmortalidad. Las flores de cerezo, chicos, renacimiento, resurgir, primavera, florecer. Esa carta de Frida Kahlo convirtiendo la caquita en flores y en oportunidades. Esa carta del loco haciendo ese salto al vacío. El Mucha con el consejo final de conecta con ese llamado superior y ten ese salto de fe, esos inicios. Inmortalidad. Es momento de renacer, hacerte cargo de ti, entender que tú eres tu propia estructura interna, que todo el saber está dentro de ti, confiar más en ti y a por ello, ¿vale, chicos? Mira, y la belleza de la edad también marca que tras toda esa vivencia que hemos tenido, tras esa noche oscura del alma, tras esa ruptura, tras ese duelo, tras esa pérdida, es momento de darnos la oportunidad desde la compasión de avanzar, de crecer y de confiar en nosotros y entender que todo tiene un para qué, ¿vale? Espero no haberos vuelto muy locos porque sé que ha sido una lectura súper rara. A mí me ha encantado. Soy ascendente en Acuario, chicos. Urano es mi planeta regente y Plutón también. Entonces, a mí este tipo de cosas me activan. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, no os ha quedado algo claro, lo que sea, por favor dejármelo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente interactivo. Ya sabéis que estoy aquí para brindaros un poco de luz y para que podáis tener ese diálogo interno con vosotros sobre cómo suenan estas energías y cómo podéis adaptarlas a vuestra situación actual. Y nos vemos en el siguiente interactivo. Bye.